Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Hola con todos, mi nombre es Mateo Burbano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de USFQ Law Working Papers. En esta ocasión conversaremos sobre una transformación institucional clave en la arquitectura financiera ecuatoriana, la anunciada fusión de las juntas de regulación monetaria y financiera. Este cambio no solo marca una reconfiguración del diseño normativo en materia económica, sino que llega en un momento crucial en el que las fintechs y otras innovaciones tecnológicas están remodelando profundamente el acceso al crédito, los pagos y la inclusión financiera en el país. En este episodio abordaremos con nuestros panelistas los principales retos y oportunidades que surgen de esta convergencia entre banca tradicional, nuevos actores financieros y marcos regulatorios que deben adaptarse sin perder de vista la protección del usuario y la estabilidad del sistema. Para entender mejor este tema, contamos con la ayuda de Paula Lomía, abogada especialista en estrategia regulatoria, quien trabaja como asesora de asuntos públicos y regulatorios de empresas multinacionales en la consultora regional Newbox. Participó en el primer estudio del ecosistema fintech del país, junto con el clúster financiero y la firma EY Ernst & Young. Por otro lado, nos acompaña José Paul, abogado especializado en Derecho Digital, quien ha trabajado como consultor legal en estudios jurídicos y actualmente es subgerente legal de servicios financieros digitales y fintech en el Banco de Guayaquil. Es docente universitario y codirector del capítulo Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales GL Latam. Además, contaremos con la moderación de Sebastián Correa, abogado especializado en Derecho Bancario y Regulación Financiera, quien ha concentrado su práctica en materia financiera, medios de pago y fintech, y se desempeñó como experto jurídico en la Superintendencia de Bancos y actualmente es Head de Asuntos Regulatorios Financieros en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Es parte también del equipo de Cátedra de Regulación Financiera en la Universidad San Francisco de Quito. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta conversación y sin más preámbulos, comencemos. José, Pau, qué gusto poder tenerlos aquí en este importante espacio. Creo que su experiencia para topar el tema el día de hoy va a ser muy importante. Y para ir entrando un poco en materia, como ustedes saben, recientemente con la aprobación de la Ley de Integridad Pública, en unas disposiciones transitorias se ha dispuesto la fusión de las juntas nuevamente, es decir, la Junta Monetaria y la Junta Financiera se vuelven una sola otra vez. Para empezar la discusión, ¿qué efectos, qué implicaciones pueden avisorar ustedes de nuevamente cambiar nuestro modelo de regulación? Pau, empecemos contigo. Bueno, gracias, Sebas. Yo te diría que lo primero que puedo ver de la fusión de las juntas es que la mayoría de la normativa secundaria que se había emitido a raíz de la ley FinTech va a quedar un poco sin uso. Si bien no estaba del todo aplicada, porque todavía había muchas disparidades y desacuerdos entre las juntas y sus órganos de control y supervisión, que son el Banco Central y la Super de Bancos. Creo que esta nueva conformación sí va a hacer que se replanteen muchos de estos temas. A cargo de quién van a quedar las licencias de las fintech, quién va a ser el órgano que realmente tramite el proceso de constitución, quién las acredite y luego quién las controle, a cargo de cuál entidad va a quedar el tema del sandbox, que también fue muy discutido. Así que sí veo este panorama un poco de incertidumbre ampliado para estos nuevos actores del ecosistema financiero. La verdad que creo que estos 4 años que las juntas estuvieron separadas, sí lo estaban haciendo bien, había un buen trabajo, además de como te mencionaba, de los desacuerdos que había un poco entre las autoridades. Siento que sí había un poco más una línea de cómo se iban a llevar estos temas y que esta fusión lo cambia todo. Si bien va a depender mucho de las autoridades, sí nos da un panorama bastante distinto. José Paul, siguiendo la misma pregunta, tú, por tu ejercicio práctico, tú vives en el día a día lo que significó trabajar con dos juntas. ¿Cómo crees, en tu caso, asesorando entidades financieras, etcétera, cómo ves tú que esta unificación de las juntas vaya a impactar el trabajo del día a día?
¿Se puede mejorar? ¿Podría significar más barreras? Cuéntanos, ¿cómo lo ves ahí? Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta y a Paula también por compartir este espacio. Yo creo que, el legislador lo que ha buscado obviamente es la simplificación del órgano regulatorio, pero como tú bien indicas, Sebastián, y fue algo que pasó, que la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros, que en su momento tenía en alguna manera estructurada y ordenada los temas, fueron de la noche a la mañana, bueno, con un largo proceso también que tuvo la Junta Monetaria, que empezó a extraer normativa de esta y empezó a emitir sus propias normas. Empezaron con las normas del sistema monetario, luego fueron con las normas de que regulan las actividades de los partícipes del SAP y las actividades fintech, etc. Pero bueno, tal vez eso es un ejemplo de que falta ese norte regulatorio, que esperemos que la unificación de estos dos órganos ahora busque ya tener una armonización que es necesaria para el ejercicio, porque sin regulación clara, debidamente estructurada, la actividad financiera se vuelve complicada, y digamos que esto se repercute al usuario, porque la regulación busca proteger al usuario financiero, y de tal manera que si no existe claridad de normas, creo que las juntas, bueno, la Junta, que es ahora unificada, tiene una gran tarea de, en mi criterio, volver a hacer esta codificación, pero tal vez aprovechar los espacios para dejar mucho más claras cuestiones. Por poner un ejemplo práctico, las tarifas, el tarifario de los servicios financieros con cargo máximo y las con cargo básico, ¿no? Que es un tema que es necesario para la operación. Hoy en día hay una disyuntiva porque están en dos cuerpos distintos, y a la final, cuando quieres pedir una autorización a la super, también tienes que recurrir a la Junta. Entonces, lanzo un tema que creo que puede ser controversial, no sé, pero si vemos a nuestro país vecino Colombia, hay una sola entidad, que es el órgano de control y regulación, que es la Superintendencia Financiera. ¿Capaz sería eso algo muy lejano para Ecuador? Yo creería que no, porque tenemos la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es un solo órgano que maneja todo lo relacionado a empresas. Entonces, creo que también este tipo de regulaciones el legislador debería apuntar a, ¿por qué no hacerlo incluso más integral? Y ahí tal vez, José, ya que citas el ejemplo de Colombia, les quería lanzar esta pregunta. Siempre que se habla del tema de arquitectura, de regulación o supervisión financiera, hay modelos que apuntan más a ver a la entidad como tal y otros que apuntan a ver a la actividad que se está haciendo. Ustedes, en lo que han visto tanto en la práctica ecuatoriana como lo que pueden ver afuera, ¿qué modelo les suena más que debería funcionar en nuestro país? Es decir, uno que sin importar el tipo de entidad y realiza actividad financiera, se supervisa, o que sean solo las entidades que hagan actividad financiera, es decir, ver la actividad o la entidad. ¿Cuáles creen ustedes que podría funcionar más en nuestro país? Considerando que aquí hay varias entidades que hacen actividad financiera y tienen distintos supervisores. El mejor ejemplo es bancos y cooperativas. Hacen exactamente lo mismo, pero tienen dos regímenes distintos. Pau, si quieres, empezamos contigo otra vez. Bueno, yo creo que la verdad, más allá de si ver como tal la entidad o la actividad, creo que se tiene que ver mucho el nivel de riesgo, porque es en función a eso que realmente vamos a poder dar una regulación aplicable y que esté en beneficio tanto de que sigan surgiendo más de empresas que realicen actividades financieras, que alcancen nuevos mercados, y tener el balance con la protección al usuario. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es el tema que se dio con las entidades que otorgan créditos digitales, que pues la super de bancos en su momento emite una resolución, la Junta de Regulación Financiera también, que le impone muchísimos requisitos asemejándolo a un banco por tener una misma actividad, que es otorgar créditos. Sin embargo, faltaba ver esta otra parte de los bancos si captan recursos del público y pueden alocar esos mismos recursos del público, y por eso el riesgo de un banco es muy grande, porque si el banco pierde liquidez, pierden liquidez todas las personas que depositaron sus recursos en el banco. Sin embargo, en las entidades de crédito digital tienen una previsión expresa de captar recursos del público, entonces pueden alocar y dar créditos con recursos propios, y eso cambia completamente el panorama. Desde el lado regulatorio, desde mi experiencia, yo te puedo decir que eso es lo que hay que ver, hacer esta medición del riesgo que tiene una determinada actividad, pero con todo este contexto, ¿no? Porque si bien la actividad de dar crédito es la misma,
cómo lo hace un banco y cómo lo hace una fintech, es ahí donde cambia. Entonces, tener este panorama completo para hacer el assessment de nivel de riesgo es lo que te va a permitir tener una regulación adecuada que te dé ese balance entre, ok, pueden seguir surgiendo empresas que apunten a nuevos mercados y proteger a los usuarios financieros. José, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Qué buena pregunta. Y me sumo al criterio de Paula de, digamos, más allá de la discusión de la entidad o la actividad, yo siento que también va un poco por el tema de la armonización, es decir, cómo nos ven en la región en materia de seguridad jurídica para que el sector financiero siga creciendo, porque, digamos, los grandes grupos financieros que están en países como Estados Unidos, Panamá, México, Colombia incluso, Argentina, ¿por qué no llegan a Ecuador? Capaz vale hacer esa introspección y casa adentro, mirarnos y decir, ok, si estas grandes empresas o estas grandes fintechs incluso, podemos ver el caso de Nubank en México hace poco, ok, ¿por qué cuando están viendo dónde hacer su soft landing o dónde posiblemente abrir operaciones, por qué no ven Ecuador? Entonces, capaz eso es un índice de medición que nos dice, ok, capaz no estamos haciendo las cosas bien. Capaz estamos con una estructura de regulación que no favorece al inversionista y digamos, a la larga, repito lo que decía en la pregunta anterior, repercute en el usuario financiero, porque el no acceso de estas grandes plataformas a la final viene de la mano con el hecho de que el usuario financiero no tiene más opciones que las que tradicionalmente suele tener en el mercado. Entonces, me sumo también a lo que dice Paula sobre los riesgos. Ahí tal vez me atrevo a decir que si bien el riesgo, por supuesto, no es proporcional entre un banco y una cooperativa, sí siento que a veces hay una línea o una zona gris donde a veces nos queda decir, ok, pero ¿hasta qué punto necesitamos dos entidades independientes que lo manejen cuando tal vez una sola pudiera administrarlo y, digamos, marcar las reglas de juego claras? No sé, por ejemplo, lanzo la pregunta, temas de sandbox. Porque hoy en día Sandbox todavía nadie tiene claro de si lo regula la Junta, lo regula el banco, lo regula el Banco Central, lo regula la Super de Bancos. Entonces, a la final tienes que tener 3 normas que revisar para montarte un proyecto de implementación. Y el Sandbox no es eso. El Sandbox necesita más libertad, más flexibilización. Entonces, creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas nos deberían llevar a pensar de que la estructura regulatoria no es la adecuada que manejamos hoy en día. Y ahorita que mencionas el tema del Sandbox, es un caso increíble. Tienes uno regulado por la Junta Monetaria para medios de pago. Tienes otro por la Junta Financiera que es para bancario, valores y seguros. Y luego tienes un tercero que es el que sacó la Ley Orgánica de Transformación Digital, que en cambio regula el MIPRO. Es decir, por donde quieras, si eres una empresa tecnológica o financiera, vienes al Ecuador y es, ¿por cuál de todos hay que ir? Y ahí quiero abordarles un tema muy importante. Estamos viendo el tema de la función de las juntas como un tema de forma. Pero luego viene el fondo y es qué emiten, es decir, qué sale de estos órganos. Y ahí tú bien lo mencionabas, Pau, es el tema de las barreras regulatorias. Y ahí quisiera jalar, Pau, de tu experiencia en el sector tecnológico y lo propio tú, José, en el sector bancario, que cada uno de ustedes nos pueden decir desde los sectores donde están inmersos, ¿cuáles son las barreras regulatorias que se ven, o sea, desde afuera, más allá de tal vez temas de competitividad que el Ecuador aún le faltan, pero esas barreras regulatorias que están muy presentes, que ustedes ven que empresas de afuera no vienen acá, empresas, digo, sean tecnológicas o del sector financiero o la mezcla de ambas, las dos nos interesan. ¿Cuáles son esas barreras que ven ustedes que dicen eso a muchas personas no es que les espanta, sino es como, eso no cuadra mucho? Pau, empecemos contigo. Yo ahí retomaría lo que decía José. La verdad es que no hay una hoja de ruta clara. La normativa en Ecuador es sumamente dispersa y es porque realmente en el país se ha asociado mucho el tema de tener una buena gestión legislativa o de tener una buena gestión regulatoria al número de normas que se emiten sin tomar en cuenta el factor de la calidad de normas. Hay muchas leyes que se expiden todos los días, no solo en asamblea, sino reglamentos, decretos, normativa secundaria que salen en todos los ministerios y desde la misma presidencia, que en ningún punto toman en cuenta las normativas que ya existen, que tienen mayor jerarquía y que en la práctica lo que hacen es chocar, contradecirse y hacer que el ecosistema no solo financiero, sino empresarial se vuelva muchísimo más complejo. Una empresa tecnológica ve Ecuador y dice,
¿A quién le pido autorización? ¿A cuál junta? ¿A cuál superintendencia? ¿En cuál ministerio me registro? La superintendencia de compañías ni siquiera tiene habilitado SIU para lo que hago. Y si no tengo un SIU que corresponda con mi actividad, luego viene el municipio y me cancela la patente por no coincidir. Entonces hay un sinnúmero de cosas por las que además hay multas económicas bastante grandes que en muchos casos toman en cuenta los ingresos netos, y eso ya pues se vuelve muy complejo para las empresas, sobre todo si son empresas multinacionales, cuando nuestras normas ni siquiera limitan su ámbito de aplicación a los ingresos locales, sino que hablan de un ámbito de aplicación extraterritorial sin tomar en cuenta ni siquiera las competencias reales que tienen y las facultades operativas, ¿no?, que también van a tener para hacer eso. Entonces hay toda esta cantidad de normas que se vuelven un costo y una carga regulatoria que para un mercado tan pequeño como es el Ecuador no justifica, y eso hace que muchas empresas pues se salten Ecuador. José, cuéntanos. Tú y yo compartimos dolores de cabeza muy similares. Así que, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Mira, no, sí, justamente voy a hablar de dos dolores, tal vez para esta intervención. Uno de ellos, sumando a lo que dice Paula, la carga regulatoria. Que bueno, ahí tú bien dices, Sebastián, la sufrimos a diario. ¿Y qué es lo que pasa? Porque, a ver, tú le puedes pedir a una entidad 25 documentos y la política de la política de la política de la política de la subpolítica y el proceso y el subproceso. Entonces, si tú te pones a pensar, para llegar a colocar un producto innovador que puede mejorar el acceso al crédito, entre otras cosas, necesito pasar por todo este proceso doloroso para probar el producto, voy a terminar en un stopper que me va a decir, porque al final, y si el órgano te dice que no, pasaste todo el tiempo, digamos, haciendo el proceso en la política y tal, ¿no? Entonces, yo creería que también nuestras autoridades tienen una gran oportunidad de mejora en cuanto a los modelos de regulación. Porque, a ver, tampoco es que digo, a ver, esto es laissez-faire y que pase lo que tenga que pasar. No. Hay esquemas de regulación mucho más avanzados que en otros países les podemos adoptar. Por ejemplo, que el regulador, no sé, que la información esté cargada en una misma base, donde él pueda consultarla a libre disposición y no pedir para que la entidad se ponga a hacer en ese momento su requerimiento. Creo que ese esquema o esa visión del regulador es importante, tener un cambio en el mindset del funcionario público y que tenga una visión un poco más estructurada o apalancada al desarrollo del sector como tal. Eso es uno. Y lo segundo, un tema polémico que siempre genera diversas opiniones. El actual bloqueo que tenemos en la ley FinTech de que los bancos no puedan participar en el capital de entidades FinTech, a mi criterio personal, es un stopper muy grande. Porque si vemos casos de éxito como el de México, como el de Colombia incluso, o el de Argentina, etcétera, Brasil, que digamos, nos lleva años luz en materia FinTech, te das cuenta que la banca no es el enemigo de la FinTech. La banca debería ser el aliado estratégico de tal manera que juntos, apalancados tanto en el músculo financiero como en la innovación y tal, ¿qué es lo que vas a hacer? Que las personas y que los servicios lleguen a zonas no bancarizadas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Entonces, creo que ese punto que tenemos ahora en la regulación es un gran dolor y que obviamente los grupos, los grandes grupos financieros que están apostando por estas ideas innovadoras se saltan a Ecuador cuando están viendo dónde lanzar el dardo en el mapa en Latinoamérica, porque dicen, pero ¿sabes qué? Si no voy a poder invertir con una entidad financiera, y la entidad financiera es la que ya tiene los procesos, que ya tiene la tecnología, que ya tiene los recursos. Entonces, siento que ahí tenemos una gran oportunidad del país para mejorar. Ahorita, José, algo que mencionas, lo escuché en un foro hace algunos días y creo que en esto va a ser una buena pregunta. Un panelista se preguntaba si es que una entidad financiera a la fecha es una entidad que demanda tecnología para prestar servicios o más bien se vuelve una entidad que genera tecnología por sí misma para prestar servicios. Y luego yo conversaba con una colega que me hacía caer en cuenta que dentro de una entidad, sobre todo en un banco cuando son muy grandes, los procesos tecnológicos tú no puedes gastarte en hacer todos tú. Necesitas de un tercero que te ayude y ahí es donde entran muchas fintech, es decir, les proveen de esa tecnología para que puedan operar. Lo que tú mencionas es una barrera
inentendible. Es decir, ¿cómo no van a poder invertir en una empresa que les va a ayudar en los procesos? Y de eso tenemos muchos ejemplos en nuestra legislación de barreras que a veces uno no entiende por qué están ahí. Y creo que eso ocurre mucho porque nuestro legislador o incluso los que diseñan la política pública hacen normas generales en base a casos muy específicos. Es decir, un hecho pequeño se volvió mediático y se emite regulación en base a eso y no pensando en el tema general. Y ahí les quería hacer una pregunta que es media compuesta, es ¿cuáles creen ustedes que podrían ser buenas prácticas que las vean afuera o que ustedes las consideren así para mejorar esa manera de generar regulación que tenemos en Ecuador? Y segundo, ¿qué oportunidades han visto ustedes que tiene nuestro mercado ecuatoriano? Es decir, cierto es que tenemos el tema de la inseguridad jurídica, tal vez no somos un mercado muy grande, pero Ecuador tiene una ventaja muy buena, el tema de la dolarización. Mientras que en otros países tienes que buscar mecanismos para proteger el tipo de cambio. En Ecuador no tienes ese problema. Ecuador tiene la ventaja de que es un país pequeño, es fácil movilizarse. Si quisiéramos ser un hub exportador, seríamos espectacular. O sea, si Amazon quisiera parquearse aquí, lo podría hacer muy bien. Entonces, ahí va esa pregunta compuesta. Ya vimos, digamos, algunos problemas. ¿Qué oportunidades ven potenciales del Ecuador, tanto para temas tecnológicos o financieros? ¿Y cuáles creen ustedes que serían esas buenas prácticas para mejorar ese ambiente regulatorio? Si quieres, Pau, empezamos contigo. Dale, Sebas. Bueno, yo creo que empezando por el tema de estas buenas prácticas que vemos afuera, yo creo que en efecto Ecuador es un país que está en una situación en la que lastimosamente no tenemos todavía un desarrollo ni financiero ni tecnológico tan grande como para decir estamos a años luz de Europa o Estados Unidos. Más bien somos un país y somos una región, de hecho América Latina, que sigue un poco los pasos de lo que estos países más grandes están haciendo. Y hemos tomado muchísimo el ejemplo de Europa, pero cometiendo un grave error. Copiar la legislación, hacerla aún más restrictiva para creernos pioneros en el tema y no ver realmente el panorama en el que se está aplicando. Y no ver que en la misma Europa muchas de estas regulaciones ya están en revisión, se están dando de baja, se están modificando y decimos no, es que ya se hizo, es que es peligroso y vemos este peligro con un miedo de decir todo lo que puede ser riesgoso hay que prohibir. En lugar de decir lo que es riesgoso, pues hay que vigilarlo y hay que regularlo de una manera acompañada, por ejemplo, que sería el caso con los sandbox. Pero mencionas de Europa es lo que pasa entiendo, con el tema de protección de datos personales. Es decir, sí, que ellos están revisando lo estricta que fue su ley y nosotros la copiamos tal cual y creo que hay unos pasajes que estuvieron hasta mal copiados de lo que... Sí. Y incluso tenemos pues una autoridad que no es por criticarle, pero que cree que la ley tiene que ser aún más estricta y eso hace que muchas compañías pues digan Ecuador es el único país que nos pide ciertas cosas y eso no necesariamente es un indicador de bien, Ecuador está pidiendo a alguien que nadie más pide, sino que debería ser un tema de ok, revisemos por qué otros países no lo están pidiendo y cómo está funcionando. Entonces creo que deberíamos adoptar eso en el caso del sistema financiero. Creo que tenemos grandes ejemplos en la región. Pix es un completo éxito. México, Chile, Colombia les está yendo muy bien. A Perú con Yape le está yendo increíblemente bien también. Son casos que tenemos muy cerca. Sé que las autoridades han estado conversando bastante con la Superintendencia Financiera de Colombia y creo que esa es la mejor práctica que podemos adoptar, ver cómo lo están haciendo nuestros vecinos, ver los casos que están funcionando y aprovecharnos de ese conocimiento. Ellos ya tuvieron prueba y error, ellos ya están en un paso en el que la aplicación está siendo bastante efectiva, que han alcanzado un nivel de población bastante grande con sus iniciativas de fintechs, de interoperabilidad, de otorgamiento de créditos, de cómo regular las actividades financieras y deberíamos estudiar esos casos y sacarlo de la región, conversar, tener convenios interinstitucionales en la región para aplicar eso y ahorrarnos lo que serían los daños de prueba y error en el mercado ecuatoriano, porque además son las compañías que ya están en estos países los que ven Ecuador como un mercado atractivo. Como tú dices, Sebas, podríamos ser un hub tecnológico. Hay muchas empresas que han manifestado públicamente su interés en hacerlo, siempre y cuando se quiten ciertas barreras regulatorias. Y de hecho, hay un tema que también Ecuador podría aprovechar muchísimo, y es que al ser un mercado pequeño y con tan facilidad de movilidad, se convierte en un escenario de pruebas increíbles.
Ecuador es, tal vez no tan públicamente, pero ha sido usado por muchas empresas como el lugar de lanzamiento de productos. Se desarrollan, se lanzan en Ecuador, se prueban porque hay un mayor alcance de población, entonces tiene resultados más certeros de un estudio y luego salen a la región. Lo triste es que no se quedan en Ecuador y no crecen en Ecuador porque dicen, no, ya pasamos de esta etapa de prueba, ahora sí nos van a empezar a pedir una sobrecarga de documentos y requisitos, entonces muchas gracias por haber sido nuestro escenario de prueba, ahora sí me voy a un mercado grande. Entonces creo que de verdad sí podemos ver todas estas oportunidades, articularse entre organizaciones del Estado, entre ministerios, porque realmente es ahí donde no hay una hoja de ruta clara. Cada quien va por su lado, pide distintas cosas y eso es lo que empieza a chocar. Si hubiera una hoja de ruta clara de gobierno y bien marcada, sería mucho más fácil poder conversar con estas empresas y decirles, oye, ven, Ecuador sí es el mercado atractivo que tú crees y ahora sí vas a poder crecer aquí. José, es la misma pregunta, pero agregar un tema más que ahorita Pau me hace caer en cuenta, y es el tema de la colaboración en la región. No hay que inventarse el agua tibia. Si uno quisiera, por ejemplo, potenciar el tema de interoperabilidad, es cuestión de regresar a ver a Brasil con Pix o en el caso de Colombia con el sistema de Breve. ¿Ves tú alguna oportunidad en temas de integración regional que estemos perdiendo o que deberíamos estarnos acercando? Por ejemplo, Colombia ya está en la OCDE, Ecuador aún no está ahí. ¿O algún otro organismo de integración que tú pienses, por ahí Ecuador también debería ir? Quisiera agregarle ese ingrediente más a la pregunta que ya te planteé antes. Claro, mira, a ver, respondo por partes. Lo primero, concuerdo totalmente con Paula y creo que, déjenme soñar un momento, pero por ejemplo, en materia de sectores estratégicos, y estamos a puertas de que, por ejemplo, no llueva y una sequía y tal vez regrese el tema eléctrico, ¿no? ¿Por qué no aplicar modelos que han funcionado en otros lados donde puedes, a través de sistemas de tokenización y de apertura a mercados y que la gente participe y que la inversión extranjera también pueda participar para que podamos comprar electricidad, por ejemplo, y que hacer un esquema de prueba, no sé, pues en donde creo que está el tema eólico, si no me equivoco, es en Loja, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, que la gente compre participaciones de esto para que pueda el proyecto salir adelante y que esa inversión tenga, por supuesto, un retorno. Pero, por ejemplo, aquí el sector financiero pudiera caber perfecto y tal vez lo quisiera llevar incluso también a sectores estratégicos. Por ejemplo, ya en otros países se usa blockchain para el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la gente pudiera también aperturar estos procesos de innovación? De manera que los sectores de transporte, de logística, comercial, de manufactura, puedan apalancarse con el sistema financiero, porque ahí pareciera que estamos hablando de industrias separadas y que cada uno rama para su lado. Pero, como decía Paula, somos un país bendecidamente, digamos, pequeño, donde pudiéramos hacer estas pruebas, donde Amazonía, Costa, Sierra y Galápagos puedan unirse en hacer proyectos de este estilo. De ahí, por ejemplo, también en temas de turismo, creo que Ecuador es una potencia turística, pero latente. Entonces, ¿por qué no hacer también que la inversión salga de la gente que quiere invertir, ¿no? Del público como tal? Sobre lo que preguntaba Sebastián, por ejemplo, yo creo que es muy importante, me parece que hace poco empezamos con el convenio de Budapest, que es de delito que, a ver, materia de ciberseguridad, delitos electrónicos es muy importante y que nos pone ya por lo menos en ojos de la comunidad internacional. El superintendente de protección de datos personales hace poco me parece que también anunció que no estamos adscritos al convenio 108, pero somos observadores, me parece, ¿no? Entonces, bueno, eso habla bien de los reguladores y dice, ¿sabes qué? Vamos caminando. Pero bueno, en materia financiera, ¿dónde estamos? ¿No? Como tú dices, Sebastián, la OCDE, que tiene sus directrices, sería muy importante también tomar cartas en el asunto. Y nada, yo creo que para esto es muy importante que el regulador se meta de lleno a ver esos ejemplos, ¿no? Decía muy bien Paula el caso de Pix en Brasil, es decir, qué tanto tiempo les costó, cuántos pasos tuvieron que hacer y, como decía Sebastián, no nosotros empezar de cero. Por ejemplo, haciendo un símil también con lo que decía Paula, yo tengo esto con la CETPES, que o sea, si te das cuenta es calco y copia de Colombia, las sociedades especializadas de pagos y depósitos electrónicos. Y tal vez yo me pongo a pensar, el mercado ecuatoriano está de acuerdo, necesita, la CETPE es el producto financiero que el mercado ecuatoriano necesita, sabiendo nuestras propias costumbres en temas de indicadores de
de gestión financiera y tal. Entonces yo creo que nuestros legisladores y reguladores tienen que también apuntar a dejar de copiar esquemas que puede ser que hayan servido en otras jurisdicciones, pero no necesariamente acá van a hacerlo, ¿no? Entonces, capaz acá no empecemos a complicarnos, sino empecemos con cosas que la gente sí necesita. Sí, totalmente de acuerdo, José. Y con lo que hemos conversado ahorita, vimos el tema de la fusión de las juntas, estamos viendo cómo mejorar la calidad de la regulación que tenemos en el país justamente para aprovechar las oportunidades que tiene el Ecuador, la importancia de ver las prácticas en otras jurisdicciones como tal vez una buena referencia, pero siempre que se adapte a lo nuestro. Y quisiera tal vez ya profundizar en un tema muy, muy importante, y es lo que siempre se habla de cómo priorizar el tema de la inclusión financiera en el Ecuador. Para no ponerlo digamos, tal vez en muchos datos, ustedes saben, en Ecuador, por ejemplo, el tema de acceso a cuentas bancarias es bastante elevado. Es decir, me parece que más allá del 90% de personas tienen acceso a una cuenta. Pero si bien de ese lado el Ecuador ha hecho muchos progresos, lo que sí nos falta es el tema del acceso a crédito. Yo siempre suelo usar que tenemos mucha inclusión en el pasivo, pero no en el activo, es decir, pensando en el balance. Y creo que hay un reto muy importante, si mal no me falla la cifra, creo que en el Global Findex que hizo el Banco Mundial en el año, me parece, 2020-2023, más o menos el 27% de personas tiene acceso a un crédito. Entonces, quiere decir que tenemos un margen de acción muy importante, es decir, una oportunidad de poder hacer inclusión en el país. Y ahí voy con una pregunta, que yo sé que esta respuesta no puede ser única. ¿Cuáles creen ustedes, pensando ya en lo que hemos hablado de buenas prácticas regulatorias, de eliminar barreras, qué es lo que nos está deteniendo de cerrar estas brechas que tenemos? En otros países siempre se habla de que sacar un crédito es muy fácil, es decir, acceder a una tarjeta de crédito es muy común. ¿Cuáles creen ustedes que están siendo estas barreras para que en Ecuador siga siendo un desafío tan grande, por ejemplo, tener una tarjeta, o que las personas aquí siguen usando demasiado el efectivo? O sea, ¿cómo ven ustedes estas trabas prácticas que hay y cómo las podríamos ir superando? Y Pau, empezamos contigo otra vez. Sí, Sebas, yo creo que ahí Ecuador tiene una particularidad, y es el tema de que tuvimos un feriado bancario y que desde ahí ya no tenemos una moneda propia. Y eso afectó muchísimo la confianza de la gente en el sistema financiero, y eso todavía no se ha recuperado porque realmente no hay procesos efectivos de socialización. Hay muchas políticas de inclusión que realmente y lastimosamente se han quedado en el papel y no llegan a la gente para cambiar esta perspectiva del sistema financiero. Entonces a la gente tú le hablas de banco, dice, ¿para qué voy a tener un banco si significa tener que ir a un cajero y gastar dinero? Porque hay mucha gente que todavía cree que el cajero te cobra comisión aunque saques de tu mismo banco. Dices, no, me toca hacer fila en el cajero, o me toca tener tales documentos, o me piden un montón de cosas. Hay mucha gente a la que para abrir una cuenta o para tener un crédito le piden ciertos documentos del domicilio, que sus planillas de servicio básico, y mucha gente aquí todavía no lo tiene. Entonces, esto sigue siendo un problema en la sociedad ecuatoriana. Como tú dices, ha habido un progreso grandísimo en el tema de inclusión, la verdad, en estos 4 años, que además coinciden con el tiempo en que las juntas han trabajado por separado. Ha habido un aumento de más del 30% de inclusión. O sea, hemos pasado de alrededor de un 40% en 2021 a estar en cerca de un 73% en el último estudio que se hizo. Es un porcentaje muy significativo, es un porcentaje muy alto para la región de por sí. Y creo que es muy bueno y creo que es algo que hay que aprovechar. Creo que hay bancos que se han dado a la tarea de concientizar a su público y atraer más clientela, diversificando sus productos también, para que la gente pueda ingresar al sistema financiero desde productos más básicos, ¿no? Facilitando el tema de cómo abrir una cuenta de ahorros, que ahora lo puedes hacer de forma digital, que no te piden nada más que tu cédula. Entonces creo que por ahí es un buen paso, pero creo que todavía hay que trabajar muchísimo en el tema de la confianza y de la accesibilidad. Si bien se han facilitado muchos canales, hay mucha gente que todavía no tiene acceso ni siquiera a internet, o que nunca tiene megas en su celular. Entonces eso también es algo que hay que ir trabajando mucho, o de cómo usar estos nuevos canales. Yo te diría, hay mucha gente mayor que ahora va a un banco y no hay una persona que le atiende si no tienes un cajero en el que tienes que poner tu requerimiento y no saben cómo hacerlo. Entonces, este tipo de cosas que parecen
pequeños, porque parece que hemos superado barreras que son más grandes en el tema de inclusión, son los que siguen afectando a que haya cerca de un 27% de personas mayores de edad que pues todavía no tienen servicios financieros. Yo creo que por ahí el tema de las ZPs, un caso de uso que se le ha dado en Colombia y en Estados Unidos es que sea tu ingreso al sistema financiero. Pues en las ZPs lo que tú haces no es sacar créditos, pero puedes depositar y pagar y tener tarjetas prepago y de débito, y eso ya te hace estar un paso más cerca del sistema y te hace tener un movimiento financiero. Ya no vas a tener un récord en cero, sino que un banco o una entidad que pueda otorgar créditos va a ver que si has tenido movimientos, que depositas ciertas cantidades de dinero, en qué usas o en esas cantidades de dinero, porque es un poquito el tema de las ZPs, tener un poco más de ese control de cómo estás utilizando tus recursos. Eso ya te da un historial que puedes usar para obtener un crédito. Entonces, tal vez impulsar ese tipo de iniciativas y, como te digo, trabajar en esta concientización de, oigan, el sistema financiero no es del enemigo y no te va a robar tu dinero, sino que más bien es una herramienta que puedes usar para mejorar tus finanzas. Totalmente. Creo que es algo que todavía falta aquí. José, para no perder la costumbre, te voy a agregar un ingrediente más a la pregunta para complicarte más allá de lo que te complico. Me parece que hace unos 2 años, el Banco Central del Ecuador había sacado no un estudio, pero una noticia en la cual mostraba que entre el año 2019 y 2023 se había triplicado el número de uso de medios de pagos digitales. Y en la nota, a mí me pareció súper interesante, te muestra que el número de transferencias que pasan por el SPI o por las redes privadas es un despunte sumamente fuerte. Pero en cambio, el número de transacciones en tarjeta de crédito, si bien sigue aumentando, no es tan fuerte como en el de transferencias. ¿Qué es lo que te permite darte cuenta? Que el medio de pago transferencias, como es en cuenta, sigue creciendo más, pero el otro instrumento, el de las tarjetas, no crece al mismo nivel, obviamente porque ambos instrumentos tienen riesgos distintos. Entonces, ahí te añado este dato más como para complicarte un poco más la respuesta de cómo entender ahí el desafío de inclusión financiera. Es decir, si yo tengo más data transaccional de la persona, ¿por qué eso no se ve reflejado en que, por ejemplo, acceda a un instrumento de crédito tan elemental como es la tarjeta? En muchos lugares siempre tu data transaccional te permite predecir tu capacidad de pago y con eso acceder a otros instrumentos. Entonces ahí te agrego este detalle más para poder complicarte un poco más la pregunta. No, yo encantado de complicarnos acá hablando de derecho financiero, que espero que el público que nos escuche saque muy buenas conclusiones acá. A ver, yo anoté muchas cosas que me parecieron súper interesantes. Y lo que decía Paula, que el sistema financiero no es el enemigo. Y aquí me atrevo a decir, si vemos la Constitución de la República, que nació en Montecristi y tal, habla el 307, 308, me falla la memoria, te dice, el sistema financiero es de orden público. Entonces ya con eso te dice y te limita que puedes manejarte sobre eso, es lo que dice la ley. Entonces, capaz, y si el sistema financiero no es de orden público, sino de orden privado, y permitimos que de alguna manera haya más innovación y un poco más de libertad, por supuesto, debidamente regulada, controlada, pero creo que ese es un tema conceptual que no es menor, porque hoy vemos la banca es lo malo, la banca debe estar sobreregulada porque es de orden público, pero en otros países que donde funciona y están mucho más avanzados nosotros en materia de inclusión financiera, no es el formato. Eso por un lado. Otro, también quiero lanzar otro tema polémico, los techos de las tasas de interés. Eso para mí creo que es uno de los puntos que hoy en día nos mantienen, como tú decías, Sebastián, un poco atrás en la carrera de la inclusión financiera vista desde los activos, desde los créditos. ¿Por qué? Porque hoy en día, para tú acceder a un crédito, no tienes muchas opciones en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque tienes tasas de interés que los bancos tienen y están muy obligados a cumplir y que no son competitivas de cara a mercados internacionales o de países vecinos. Entonces, eso nos lleva a decir, ok, en su momento el regulador, el legislador, lo que buscó es proteger al usuario financiero para evitar prácticas, obviamente, de anatocismo o cosas del estilo, para evitar que existan intereses, bueno. Pero capaz, si abres un poco más el abanico, como ha funcionado en otros países, donde más bien tú ves que las tasas pueden ser más de libre competencia, tienen techos un poco más altos,
Y esos países son los que tienen más inclusión financiera en activos. ¿Por qué? Porque los bancos también tienen más oportunidades, porque esto es un tema creo que de win-win, porque el banco obviamente, si vemos temas de riesgos, no puedes colocar así nomás si no sabes, no estás seguro que el retorno va a ser. Entonces, creo que ese tema de los techos, de las tasas de interés, debería ser un tema que debería estar en el checklist de nuestros reguladores, y creo que eso nos daría un buen punto para eso. Quiero dar otro punto, concesión digital de créditos, el lending. Las entidades, digamos, hoy una empresa que quisiera ponerse una lending debe tener 200K de capital, $200,000. Tiene que hacer encaje, provisionamiento, cumplir las mismas regulaciones en materia de seguridad de la información, de protección de datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, capaz eso no es un desincentivo para el sector financiero, para el sector privado que quiera también, porque esas actividades de lending, de entidades de concesión digital de créditos, son las que van a ayudar a que este índice mejore. Entonces, también están sujetas a estos techos de interés. Y si capaz esas nos permiten probar algo distinto, creo que ese puede ser un tema puntual. Y de ahí, sobre tu pregunta que me pareció interesantísima de la tarjeta de crédito, creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, y va mucho por un tema de educación financiera. Y hablo desde, no sé, tal vez si ustedes en sus colegios o universidades tuvieron una clase donde les enseñaron a usar responsablemente una tarjeta de crédito. Yo creería que... A veces no iba a clases, entonces no... Tal vez enseñaron, pero no sabía. Falté eso. Pero, o sea, vamos a... ¿Cómo ya esto vista Proyecto País, ¿no? O sea, un plan académico nacional donde... A ver, ya está bien que hablemos de cívica, que hablemos de estudios sociales, pero, a ver, esas personas que se van a graduar y van a ser ahora parte de la población económicamente activa deben saber cómo usar esto. Es decir, no puede ser que un chico de 18 años que recién entra al pre de la universidad no sabe cómo pagar o no sabe cómo usar el bus porque tiene que pedir una cuenta del papá porque él nunca ha tenido acceso a esto. Porque nadie nunca le enseñó. Y sobre la tarjeta de crédito, que me parece una herramienta poderosísima, pero que la gente le tiene miedo. Porque obviamente si la usas mal vas a tener consecuencias, pero si la usas bien y la usas responsablemente, si sabes conceptos básicos de crédito rotativo, crédito diferido, crédito corriente, estado de cuenta, intereses, cargos, demora, fecha de corte, etcétera. Cosas que son conceptos que si tú vas a una locación, digamos, un tema de ruralidad, por supuesto que no lo vas a dar. Entonces creo que ahí hay que hacer un tema de mucha reflexión, es decir, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación al respecto? La academia, tanto pública como privada, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Cómo están sus planes? Y también las entidades financieras, por supuesto, están obligadas por normativa a hacer planes de educación financiera, que las cumplen, reportan, pero tal vez veámonos en el espejo un momento y digamos, ¿estamos haciendo lo suficiente para que la gente sepa cómo usar estas herramientas? Creo que si unimos todos estos puntos, creo que pudieran ayudar en este tema de la inclusión financiera. Para ir cerrando, no quiero dejar de poner temas más picantes, porque hasta ahora todo lo que hemos hablado, estoy de acuerdo, me gusta, pero sí quiero dejar preguntas que, por más que tengan a veces posiciones que se puedan, sí, siempre chocar, ese es el chiste del debate, y es, como ustedes saben, con la Ley de Integridad Pública, se estableció una disposición por el cual la próxima entrada en funciones Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera debe realizar un análisis de interconexión y riesgo sistémico para identificar cooperativas que deban transformarse en sociedades anónimas y pasar a la supervisión de la super de bancos. Como un antecedente de esto, que yo lo conversaba en la antesala con el José, ya en el EFSAP que hicimos en el año 2023, ya tuvimos una suerte de recomendación por parte de los organismos multilaterales que hicieron esa evaluación deberían evaluar cómo se hace la supervisión al sector cooperativo por los riesgos sistémicos que pueda acarrear. Y el tema picante se viene porque todo esto engloba el tema del arbitraje regulatorio. Misma actividad con distintos regímenes. Y quiero usar el ejemplo de la concesión digital de créditos porque yo recuerdo cuando la Junta Financiera en su momento hizo las mesas de trabajo para poder regularlas, la discusión se centró plenamente en el tema provisiones. ¿Por qué? Porque obviamente desde el digamos, sector fintech se decía ¿cómo es posible que me hagan provisionar si es que es con mi propio capital? Yo no debería provisionar porque si yo arriesgo a mi dinero. Pero desde el otro lado, el cual tocaba estar ahí, yo firmemente lo decía, es
La provisión es un componente, es un gasto que se imputa en la tasa de interés. Y el rato que tú compites en el mismo producto llamado crédito, tú estás compitiendo con un gasto menor del que va a competir la otra entidad. Entonces yo sostuve y lo sigo sosteniendo y lo seguiré sosteniendo siempre, que si son dos elementos que, o sea, es un costo que imputa el producto que tú estás prestando, por lo tanto sería una ventaja competitiva que tú no tengas que hacerlo. Y bueno, a la final la resolución, como lo sacó la Junta Financiera, el margen de provisión para una entidad de concesión digital de créditos es 1%, prácticamente nada. Entonces ahí ya les voto ya un tema ya no tan, donde no vamos a estar todos tan de acuerdo, y es cómo vivimos o cómo podemos seguir tratando el tema de arbitraje regulatorio. Es evidente que a veces nos enfrentamos ante entidades que hacen la misma actividad, pero tienen regímenes regulatorios o exigencias distintos. Entonces, Pau, quisiera empezar contigo. Siempre entre bancos y fintechs a veces hay esa tensión. Es decir, sí, haces lo mismo que hago yo, pero tienes menos requisitos. ¿Cómo se puede justificar eso? Entonces ahí tal vez quisiera empezar contigo en cómo tú analizas esa tensión que es natural, siempre va a existir. Y de ahí, José, ya te voy a complicar la pregunta para no perder la costumbre y con eso ir cerrando con lo más picante. Sí, bueno, Sebas, como tú dices, siempre hay un poquito esa tensión banca, fintech. Yo sí creo que el tema de la concesión digital de crédito tiene que tener una tasa diferenciada, porque debe apuntar a un segmento de la población diferente, a la que no puede justamente acceder a un crédito en un banco, que pues, si bien lo hiciera, tendría un monto mucho mayor, o sea, sería un crédito bastante más grande, pero que también le pide una serie de requisitos que no toda la población puede cumplir. Y ahí es donde, si bien ambas hacen una actividad que es dar un crédito, esto se diferencia. Porque, claro, la entidad de concesión digital de crédito no me podría dar nunca un crédito tan grande, no solo porque debería haber una limitación del monto de los créditos para controlar también un poco esto de que se queden en su target, sino porque tampoco puede captar recursos del público, entonces sus recursos de por sí están más limitados a los recursos propios o que pueda conseguir en ciertas rondas de financiamiento, pero no tiene esta misma, digamos, facultad que sí tienen los bancos de captar recursos y con esos recursos del público invertir o dar estos créditos. Entonces creo que va por ahí, como lo comentábamos ya en un inicio, de regular la entidad o regular la actividad. Creo que sí se tiene que ver en este panorama completo, y hay un poco el tema también para entrar en lo de las cooperativas. Creo que el problema ahorita es que se ha desnaturalizado mucho, es decir, las cooperativas tienen el régimen diferenciado porque en teoría son entidades que operan sin fines de lucro, pero hemos visto que eso no es lo que pasa y que más bien pues sí se convierte en un vacío legal realmente que permite que se aprovechen estos mecanismos o las facilidades que tiene una cooperativa para mover grandes cantidades de dinero sin los mismos requisitos que pide un banco, ni a la persona ni a la entidad, digamos. Entonces, de ahí que entiendo que esta ley de alguna forma quiere tener un poco más de control. Creo que va a ser muy controvertido porque, claro, no todas las cooperativas entran en esta misma bolsa y que ya no dependa de ellos pasar de ser cooperativa a ser una entidad financiera privada, pues lo van a ver como un poco injusto o incluso inconstitucional, digamos. Claro. Pero creo que tiene un motivo de fondo que es muy, muy entendible, y es que justamente se ha desnaturalizado esto. Y creo que ahí es cuando se convierte en un arbitraje regulatorio, cuando hay ciertos beneficios o tasas preferenciales porque hay un objetivo tangible. Cuando ese objetivo se desnaturaliza y no se controla, es ahí cuando se vuelve esta ventaja competitiva que es injusta y que realmente puede tener otras afectaciones, ¿no?, a la sociedad que pues las estamos viviendo en el país. A ver, José, para complicarte un poco la pregunta, yo te había dado antes un quote para el tema de las cooperativas que me voy a permitir usarlo ahora. Da tomate el relato. Si uno ve el tema, por ejemplo, de morosidad en el sector cooperativo, el tema de cobertura de provisión en el sector cooperativo, vas a ver que no refleja los mismos niveles que sí tiene los bancos. Es decir, la morosidad es más alta en el sector cooperativo, el tema de provisión es más bajo que en el sector bancario. Entonces vemos problemas a la interna de las entidades y luego el problema de supervisión natural que tiene la SEP. Son demasiadas entidades para poder supervisar, y claro, lo que nos trae la ley es
cámbiese de figura societaria, pase a otra supervisión y pensar que eso se va a arreglar el problema. Entonces, como hablábamos antes, es como que uno tenga problemas con la pareja y te digan, deje la unión de hecho y pásese al matrimonio, como si eso fuera a arreglar los problemas. Entonces, ahí te lanzo ese agregado en la pregunta, el tema de cooperativas, es decir, la sola transformación no va a arreglar el problema. Entonces, digamos, ¿qué otras herramientas crees tú que se debería aplicar para lograr una supervisión más efectiva de ese sector, y también sin dejar de lado de tu apreciación del tema del arbitraje regulatorio existente en el caso de las entidades financieras con las fintech que hacen las mismas actividades? Claro, bueno, nos pediste que no hablemos de estar de acuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, me atrevo a pensar, es que, y sigo insistiendo en esto, hoy en día banca y fintech no se llevan porque no pueden colaborar. Okay. Pero ¿qué tal si levantas ese bloqueo y capaz ya ahora van a tener una visión estratégica de negocio donde dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos frente a frente de la calle, simplemente démonos la mano y trabajemos en conjunto? Porque si yo tengo el apalancamiento financiero y tú tienes los medios de innovación, capaz que podemos lanzar un producto en conjunto para buscar esto, pero ojo, deberíamos buscar un arbitraje regulatorio, digamos, moderado y tal. Entonces, creería yo que, por ejemplo, hay una herramienta muy valiosa que ya hemos hablado en este interesante podcast, es el sandbox, por ejemplo. ¿Por qué no hacer un proyecto donde levantemos esta restricción, donde se pueda hacer un piloto controlado en una ciudad, en un espacio determinado, en una población determinada, y veamos si la gente le gusta? Es decir, sabes que ya me van a cobrar un poquito más de interés, pero tengo mejor opciones de financiamiento, y a la par de que voy cumpliendo y mejorando mi score crediticio, que eso también es otra cosa que se nos escapaba antes. Entonces, capaz este piloto o este sandbox bien hecho nos pueda permitir llegar a conclusiones importantes como la que tú mencionabas de dato mata relato, ¿no? Ya podremos tener información de primera mano de, oye, ¿qué pasa con las tasas? Capaz estamos un poco atrás en los estándares internacionales. Ahora, sobre el tema de lo que tú mencionabas, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el tema creo que simplemente es un cambio de forma, no de fondo. Totalmente de acuerdo. Entonces, siento que, pasar una cooperativa, que sea una sociedad anónima, que esta pasa a supervisión de la superintendencia de bancos, implica una mejora en el sector popular, el sector financiero popular y solidario. Implicará que tal vez esos socios o quienes son parte de estas cooperativas van a tener mejores opciones de crédito, van a tener mejores opciones de financiamiento, van a tener nuevos productos a los que tal vez no accedían antes. Es decir, ¿está preparado el sector de las cooperativas para afrontar esto, o simplemente es un capricho del legislador de decir, no, sabes que quiero más control y se acabó? Entonces siento que es un poco y tal vez lo hablábamos acá, capaz ese puede ser un primer paso para llegar a esta armonización regulatoria, donde ya no tengamos 5 entidades distintas que entre ellas se contradicen. Ustedes habrán visto las normas, a veces la una quiere anteponerse sobre la otra. Entonces, ahora que estamos con este primer paso de regresar a una junta unificada, capaz que esto nos da la apertura de decir, oye, ¿qué tal si otra superintendencia se suma? ¿Qué tal si hacemos probamos algo? Que obviamente eso va a implicar que la entidad que se cree tenga que crecer, es natural, pero capaz eso puede ser algo que nos ayude a llevar, digamos, mejor seguridad regulatoria, un arbitraje regulatorio que nos permita identificar cómo el sector debe acoplarse a nuevos estándares internacionales en materia de regulación. Creo que es eso. Bueno, lo importante es que tocamos los temas picantes, aunque sea al final. Espero que se repita y en la próxima podamos empezar con eso. Creo que las conclusiones son muy importantes. Es decir, esta nueva unificación puede traer buenas oportunidades de que no haya arbitraje regulatorio, de que entender cómo navegar en estas aguas sinuosas de la regulación ya no sea tan complejo. Y sin duda alguna los temas de inclusión que hemos hablado, el tema de que bancos y fintech deberían avanzar a más temas de alianzas y no estar tan separados, que el tema del sector cooperativo va a seguir siendo un reto, y creo que estos espacios deben seguir existiendo para que justamente se puedan discutir esos temas. La última, para poder terminar, porque siempre es bueno hacer el ejercicio de futurología.
Pau, ¿cómo ves, y en palabras cortas, cómo ves tú de aquí tal vez en unos 5 o 10 años el desarrollo del sector tecnológico y financiero, que es en el que tú te mueves, y lo propio para ti, José, si quieres en ambos mundos o solo en el sector financiero? En unas pocas palabras para poder ir cerrando. Bueno, solo para no dejarte con las ganas del desacuerdo, yo sí creo que se debían mantener las juntas separadas, pero espero que pues de esta unificación la usen como una oportunidad para trazar una hoja de ruta clara en la que se pueda realmente analizar todos los segmentos de población financiera que hay y cómo los distintos tipos de entidades pueden atender a cada uno de estos sectores, porque es lo único que nos va a permitir que se dejen de ver como competencia y que se traten como temas que no tienen ninguna relación entre sí, porque la verdad no es así. Este espacio de colaboración entre fintech, banca y otras herramientas tecnológicas y sociales como la educación financiera también es lo único que nos va a permitir tener un porcentaje de inclusión que sea real y tangible, y que de aquí a los primeros 4 o 5 años va a tener la nueva junta, podamos ver esta materialización en beneficio del usuario, ¿no? Que realmente podamos tener opciones que sean eficientes, que sean seguras y que no estén limitadas por motivos que puedan ser políticos o económicos, sino que realmente se construya un ecosistema financiero sólido que tenga la Junta también institucionalidad, ¿no? Y que pueda mantener su autonomía, sobre todo porque ya sabes, aquí la gente siempre cree que el dólar es inestable y nos da un poco de miedo eso. Entonces que se muestre esta institucionalidad y un trabajo pues coordinado con Banco Central y Super de bancos, para que, si bien cada una maneja temas distintos, no haya una pelea, sino que haya más bien una cooperación entre las entidades que realmente nos dé la supervisión y el control necesarios sin que se convierta en un bloqueo regulatorio. José, ya no te complico la conclusión, te la dejo abierta para ti. A ver, mira, a mí me dicen que soy un eterno soñador, pero tengo ese defecto. A ver, yo siento que en otros países ya hablamos de Central Bank Digital Currencies, CBDCs. Tienen un componente también de inclusión propiamente dicho. Digamos, el Banco Central está hablando de esos temas, tal vez habrá que verlo. Estamos hablando del uso de blockchain para, por ejemplo, la trazabilidad de documentos electrónicos, dígase pólizas, pagarés electrónicos, que hoy es muy difícil hacer un pagaré electrónico. El COGEP te lo permite como vía de ejecución, pero en la práctica necesitas un esquema de blockchain, ya sea público o privado, pero tenemos la tecnología, tenemos los jugadores que juegan en esta cancha. Sabemos que la ley FinTech trajo para el mercado de valores, para Insurtech también, el uso de blockchain, pero sentimos que ya eso pasó ya hace un par de años, y es 2025 y ¿dónde están? Entonces, yo creo que de 5 a 10 años, como tú mencionabas en la pregunta, creo que somos un país que tiene mucho, que tenemos, los activos estratégicos importantes, los tenemos ahí, solamente es de apretar un botón y que ya esto se vuelva, una cadena de producción. No sé, pues a ver, tenemos las sedes, tenemos todo esto que te permite esquemas de inversión, las estamos usando. El Ministerio de Iluminación está trabajando también en conectividad, pero no podemos hablar de tecnología si no hablamos de conectividad. Entonces llega la conectividad a estos sectores. Yo creo que si todos, y aquí creo que me sumo a lo que decía Paula, debería haber una hoja de ruta nacional, un plan nacional, no de un gobierno, sino de Estado, donde digamos, ok, Ecuador tiene que caminar esta ruta. El proyecto país que siempre se habla. Exactamente, que tanto nos hace falta, y bueno, esperemos que los gobernantes de ahora puedan hacerlo, están empezando, y esperemos que esto sea una oportunidad, porque creo yo, y con esto si me permite cerrar, siento que para que haya innovación o para que haya, un mejor país, el sector financiero tiene que ser un espejo de eso. Es decir, si el sector financiero está bien, creo que el país y la economía del país también va a estar bien. Entonces, creo que dentro de ese camino de innovación y de un mejor país, el sector financiero tiene que ser un punto clave. Creo que vamos a terminar con el eslogan José Pau, presidente 2030. Me sumo a tus palabras, el tema del proyecto país es muy importante, y yo creo que ese proyecto se construye desde la base hacia arriba. Creo que ustedes, de sus respectivos espacios como líderes, pueden siempre sumar ese proyecto. Y para cerrar, creo que
en 5 o 10 años sería importante que como país, no solo en sector financiero, sino en todo, avancemos las discusiones. O sea, cuando tú mencionabas lo que en otros países ya hablan de los CBDCs, es increíble que en Ecuador seguimos hablando de tasas de interés cuando en otros países ya están en otras cosas. O sea, ya están hablando de cómo implementar tecnología blockchain, el tema de un pagar electrónico es la realidad. Aquí en Ecuador vas a un juzgado y es a ver, materialice. O sea, yo creo que el país tiene su activo más importante, que es su gente. Tiene que avanzar en las discusiones que tenemos. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y bueno, el tiempo es también un activo un poco escaso. Así que José, Paulo, les agradezco mucho por ese espacio, por su tiempo y ojalá que nos podamos ver en otra ocasión. Encantado. Gracias, Sebas. Igual, sí, encantada de compartir este espacio con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias a Paula Lomia, José Paul y a Sebastián Correa por todos sus aportes a lo largo de este episodio. Ha quedado claro que la fusión de las juntas de regulación no solo plantea preguntas institucionales, sino que también obliga a repensar cómo regulamos un ecosistema financiero que ya no se limita a los bancos, sino que incluye cooperativas, aplicaciones y plataformas digitales que transforman la forma en la que entendemos el dinero. Gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de USFQ Law Working Papers. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.